Por culpa de Miss Bridgerton. Saga Rockesby 1 por Julia Quinn. Capítulo 20. George siempre era el primero de la familia en bajar a desayunar. Sin embargo, esta mañana cuando entró en el comedor informal, su madre ya estaba sentada a la mesa tomándose una taza de té. Aquello no podía ser una coincidencia. «George», dijo en cuanto lo vio, «tenemos que hablar». «Madre», murmuró él, dirigiéndose al aparador para servirse su desayuno. Sea cual fuere el motivo de su ansiedad, George no se sentía con ánimo para hablar con su madre. Estaba cansado y de mal humor. La noche anterior había estado a punto de proponerle matrimonio a Billy, pero, sin duda alguna, lo habían rechazado. Aquel no era el sueño ideal de ningún hombre, y además tampoco había podido dormir bien. «Como sabrás», dijo su madre sin andarse con rodeos, «esta noche será el baile de Lady Winter». George se sirvió una cucharada de huevos escalfados en su plato. «Madre, no lo he olvidado». Lady Manston frunció los labios, pero no regañó a su hijo por el sarcasmo. En cambio, aguardó con gran paciencia que él se sentara a la mesa. «Se trata de Billy». Por supuesto que de eso se trataba. «Estoy muy preocupada por ella». Él también lo estaba, pero dudaba que fuere por las mismas razones. Esbozó una sonrisa desabrida. «¿Cuál es el problema?» «Esta noche ella necesitará toda la ayuda que podamos brindarle». «Eso es ridículo». Se mofó él, aunque sabía a qué se refería su madre. Billy no estaba hecha para Londres. Era una chica de campo con todas las letras. «Le falta confianza, George. Los buitres lo sabrán de inmediato». ¿Alguna vez te has preguntado por qué hemos decidido socializar con esos buitres? «Porque la mitad de ellos son solo palomas». ¿Palomas? Él la miró incrédulo. Ella agitó una mano. «Bueno, quizá palomas mensajeras, pero no es eso lo que quiero decir». «No creo que tengamos tanta suerte con esas palomas». Lady Manston lo miró el tiempo suficiente para que su hijo supiera que, aunque lo había oído, había decidido ignorarlo. «Su éxito está en tus manos». George sabía que lamentaría permitirle explayarse sobre el tema, pero no pudo evitar decir: «¿Cómo?» «Sabes tan bien como yo que la forma más segura de garantizar el éxito de una joven que se presente en sociedad es que un caballero atractivo, como tú, le preste atención». Por algún motivo, el comentario le produjo un intenso enfado. ¿Desde cuándo Billy debe presentarse en sociedad? Su madre lo observó como si fuera un idiota. «¿Por qué otra razón crees que la he traído a Londres?» «Según recuerdo, porque deseaba su compañía». Su madre hizo un gesto con la mano por considerarlo una tontería. «Es ella quien necesita un poco de refinamiento». «No», pensó George, «no lo necesita». Pinchó su salchicha con el tenedor con excesiva fuerza. «Ella está perfectamente bien tal como está». «Es muy amable por tu parte, George», respondió su madre, inspeccionando su mollete, y decidió añadirle un poco de mantequilla. «Pero te aseguro que ninguna dama desea estar perfectamente bien». Él intentó contener su impaciencia. «¿A dónde quieres llegar, madre?» «Simplemente necesito que hagas tu parte esta noche. Debes bailar con ella». Lo dijo como si para él fuera una obligación. «Por supuesto que bailaré con ella». Sería muy incómodo, pensándolo bien, pero aún así no pudo menos que esperar con ansias ese momento. Añoraba bailar con Billy desde esa mañana en Aubrey Hall, cuando ella lo había mirado, había apoyado las manos sobre sus caderas y le había preguntado: «¿Alguna vez has bailado conmigo?» En este momento no podía creerse que nunca lo hubiese hecho. Después de tantos años como vecinos, ¿cómo era posible que nunca hubiese bailado con ella? Sin embargo, ahora no podía creerse que alguna vez llegara a pensar que sí había bailado con ella, si hubiese bailado con Billy, en medio de la música, con la mano de él apoyada sobre la cadera de ella. No lo hubiese podido olvidar, y lo deseaba.
Deseaba tomar su mano, acompañarla hasta la fila, pisar e inclinarse y contemplar su gracia innata, pero más que eso, quería que ella lo sintiera, quería que ella supiera que era tan femenina y elegante como cualquier otra, que para él era perfecta y que no solo estaba perfectamente bien, sino que... ¡George! George levantó la mirada. Por favor, presta atención. Lo reprendió su madre. Disculpa, madre, murmuró. No tenía ni idea de cuánto tiempo se había perdido en sus pensamientos, aunque en general su madre no toleraba ni siquiera 1 o 2 segundos de distracción. Decía, dijo, un tanto malhumorada, que debes bailar con Billy 2 veces. Dalo por hecho, madre. Lady Manston entrecerró los ojos. Era evidente que desconfiaba de la facilidad con que se había salido con la suya. También debes asegurarte de que pasen por lo menos 90 minutos entre un baile y otro. George puso los ojos en blanco y no se molestó en ocultarlo. Como quieras. Lady Manston echó un poco de azúcar en su té. Debes parecer atento. Pero no demasiado atento. No te burles de mí. George dejó a un lado su tenedor. Madre, la felicidad de Billy me interesa tanto como a ti. El comentario pareció apaciguarla un poco. Muy bien, me complace que estemos de acuerdo. Deseo llegar al baile a las 9:30, así tendremos la oportunidad de hacer una entrada como es debido, y será lo bastante temprano como para que no sea tan difícil hacer las presentaciones. Esos bailes son verdaderamente ruidosos. George asintió. Creo que deberíamos ir hacia el baile a las 9. Sin duda creo que habrá una gran cola de carruajes frente a Winter House y ya sabes el tiempo que lleva todo eso. Así que si pudieras estar preparado a las 9:45. Ah, no, lo siento. La interrumpió George, recordando el ridículo mensaje que debía transmitir a Robert Tolliwhite. No puedo ir a esa hora. Tendré que llegar al baile por mi cuenta. No seas absurdo, dijo ella sin darle importancia. Necesitamos que nos acompañes. Ojalá pudiera, respondió con sinceridad. Nada le habría gustado más que el hecho de que Billy entrara al baile agarrada de su brazo, pero ya había dedicado mucho tiempo a planificar esa noche y había decidido que era necesario llegar solo. Si llegaba con ellas, prácticamente tendría que abandonarlas en la puerta, y solo Dios sabía que debería soportar el interrogatorio de su madre. No, era mejor llegar un poco más temprano para poder encontrar a Tolliwhite y ocuparse del tema antes de que ellas llegaran. ¿Qué puede ser más importante que acompañarnos a Billy y a mí? Preguntó su madre. Tengo un compromiso previo, respondió, llevándose a los labios su taza de té. Imposible de evitar. Su madre frunció los labios con desagrado. Estoy muy contrariada. Siento desilusionarte. Lady Manston comenzó a mover su té cada vez con más vigor. Quizá esté completamente equivocada. Ella podría alcanzar un éxito instantáneo. Podríamos vernos rodeadas de caballeros nada más llegar. Ese tono parece sugerir que crees que eso sería algo malo, dijo George. Por supuesto que no, pero no estarás presente para verlo. A decir verdad, era lo último que George deseaba ver. Billy rodeada de una manada de caballeros lo suficientemente astutos como para saber el tesoro que ella guardaba en su interior. La imagen le causaría pesadillas. Aquel era tema de discusión al parecer. En realidad, le dijo a su madre, es probable que yo llegue a Winter House antes que ustedes. Bien, entonces no veo razón por la que no puedas hacer primero tu recado y luego pasar a buscarnos. George contuvo el impulso de pellizcarse el tabique de la nariz. Madre, no es posible. Por favor, déjalo estar. Las veré en el baile. Bailaré con Billy y la asistiré con tanto ahínco que los caballeros de Londres se pondrán en fila para caer rendidos a sus pies. Buenos días. Ambos se dieron la vuelta y vieron a Billy de pie junto a la puerta. George se puso de pie para saludarla. No estaba seguro de cuánto había oído, aparte de su evidente sarcasmo, y temía que lo malinterpretara. Es muy amable por tu parte que accedas a asistirme esta noche, dijo, con un tono tan dulce y agradable que George no sabía si era sincera.
se acercó al aparador y tomó un plato. Espero que no sea una obligación excesiva. Ah, era eso. Todo lo contrario. Espero con ansia ser tu acompañante. Pero no tanto como para acompañarnos en el carruaje, murmuró su madre. Basta. Billy se dio la vuelta, mirando a una y otros Rockesby con indisimulada curiosidad. Lamento informarte de que tengo un compromiso ineludible esta noche, lo cual significa que no podré ir a Winter House con ustedes, pero las veré ahí y espero que reserves dos bailes para mí. Por supuesto, murmuró ella, aunque no pudo decir otra cosa. Ya que no nos acompañarás esta noche, comenzó a decir Lady Manston. George estuvo a punto de soltar su servilleta. Quizá puedas ayudarnos de alguna otra manera. Por favor, dime cómo podría servirlas. Billy emitió un sonido que podría haber sido un bufido. George no estaba seguro. Sin embargo, sin duda era propio de ella encontrar divertida la poca paciencia que tenía George con su madre. Tú conoces a todos los jóvenes caballeros mejor que yo, continuó Lady Manston. ¿Hay alguno al que deberíamos evitar? A todos, quiso responder George. ¿Y hay alguno al que deberíamos prestar especial atención? ¿Al que Billy se proponga echar el lazo? ¿Al que me proponga qué? El sobresalto de Billy debió de ser mayúsculo, pensó George. Se le habían caído 3 rebanadas de tocino al suelo. Echar el lazo, querida, explicó Lady Manston. Es una expresión. Seguramente la habrás oído. Por supuesto que la he oído, dijo Billy, dirigiéndose con prisa a su sitio en la mesa. Sin embargo, no veo qué relación tiene conmigo. No he venido a Londres a buscar marido. Siempre deberías estar buscando marido, Billy, sugirió Lady Manston, y luego se volvió hacia George. ¿Qué te parece el hijo de Ashbourne? No el hijo mayor, por supuesto. Ese ya está casado, y por más encantadora que seas, dijo por encima del hombro a Billy, aún horrorizada. No creo que puedas atrapar al heredero de un ducado. Estoy segura de que no es lo que deseo. Muy práctico por tu parte, querida. Es todo pompa y solemnidad. Lo dice la esposa de un conde, observó George. No es lo mismo, y no has respondido a mi pregunta. ¿Qué te parece el hijo de Ashbourne? No. ¿No? Repitió su madre. ¿Quieres decir que no tienes una opinión formada? No, quiero decir que no es para Billy. George no pudo dejar de ver que Billy observaba el intercambio entre madre e hijo con una rara mezcla de curiosidad y preocupación. ¿Por algún motivo en particular? Quiso saber Lady Manston. Le gustan demasiado las apuestas. Mintió George. Bueno, quizá fuese cierto. Todos los caballeros apostaban. No tenía ni idea si el caballero en cuestión lo hacía en exceso. ¿Y el heredero de Billington? Creo que él tampoco. Su madre lo miró impasiva. Es demasiado joven, ofreció George, esperando que fuese cierto. ¿De verdad? Lady Manston frunció el ceño. Supongo que podría serlo. No recuerdo exactamente su edad. Supongo que mi opinión no tiene peso. Por supuesto que sí, respondió Lady Manston, dándole una palmadita a su mano. Pero todavía no. Billy abrió la boca para hablar, pero al parecer no supo qué decir. ¿Cómo vas a tener una opinión formada cuando no conoces a nadie excepto a nosotros? Billy se metió un trozo de tocino en la boca y comenzó a masticar con una fuerza impresionante. George sospechó que lo hacía para no decir algo que luego lamentaría. No te preocupes, querida. George bebió un sorbo de su té. A mí no me parece que esté preocupada. Billy lo miró agradecida. Su madre lo ignoró completamente. Pronto conocerás a todo el mundo, Billy. Luego podrás decidir a quién deseas conocer mejor. No tengo planes de quedarme aquí el tiempo suficiente como para formarme opiniones buenas o malas, repuso Billy con una voz que, para George, fue notablemente ecuánime y tranquila. Tonterías. Tú deja que yo me ocupe de todo. Te recuerdo que no eres la madre de Billy, advirtió George en voz baja, a lo cual su madre respondió enarcando las cejas. Podría serlo.
Al oír su respuesta, George y Billy la miraron asombrados. ¡Ay, vamos ustedes dos! No los sorprenderá saber que siempre he tenido esperanzas de que hubiese una alianza entre los Rockesby y los Bridgerton. ¿Alianza? Repitió Billy, y George solo pudo pensar que era una palabra terrible, clínica, que jamás podría abarcar todo lo que había llegado a sentir por ella. Pareja, matrimonio, como quieran llamarlo, prosiguió Lady Manston. Somos amigos íntimos desde siempre y me encantaría que fuésemos familia. Si sirve de algo, dijo Billy con voz calma. Diré que ustedes son mi familia ahora mismo. Ah, lo sé, querida, yo siento lo mismo, pero siempre he pensado que sería maravilloso que fuera oficial, pero no tiene importancia. Me queda Georgiana. Billy se aclaró la garganta. Ella es muy joven aún. Lady Manston esbozó una sonrisa diabólica. Nicholas también lo es. El rostro de Billy reflejó un sentimiento tan cercano al horror que George estuvo a punto de echarse a reír. Probablemente lo hubiese hecho de no estar seguro de que él mismo tenía esa expresión. Lo sé, escandalizado. Sin embargo, cualquier madre se los dirá. Nunca es demasiado pronto para planificar el futuro. No te recomendaría que se lo mencionaras a Nicholas, murmuró George. Ni a Georgiana, claro está, dijo su madre mientras se servía otra taza de té. ¿Quieres una taza, Billy? Sí, gracias. Ah, ese es otro tema, dijo Lady Manston mientras echaba un poco de leche en la taza de Billy. Tenemos que dejar de llamarte Billy. Billy pestañeó. ¿Cómo? Lady Manston sirvió el té y tendió la taza diciendo, a partir de hoy usaremos tu nombre de pila, Sibila. Billy se quedó boquiabierta durante un breve pero perceptible instante, antes de responder, así me llama mi madre cuando está enfadada. Entonces comenzaremos una nueva tradición, más feliz. ¿Es realmente necesario? Quiso saber George. Sé que será algo difícil de recordar, dijo Lady Manston y finalmente apoyó la taza cerca del plato de Billy. Pero creo que será lo mejor. El nombre Billy es en exceso, no sé si llamarlo masculino, pero no creo que represente exactamente la manera en la que queremos mostrarte. Representa exactamente la persona que ella es, dijo George casi con un gruñido. ¡Cielos! No sabía que te afectaría tanto, dijo Lady Manston observando a su hijo con una expresión inocente. Pero, claro está, no depende de ti. Preferiría que me llamaran Billy. Tampoco estoy segura de que dependa de ti, querida. George asestó el tenedor en su plato. ¿De quién demonios depende entonces? Su madre lo observó como si hubiese hecho la pregunta más estúpida del mundo. ¿De mí? ¿Qué? Sé cómo funcionan las cosas en este ambiente. Ya lo he hecho otras veces, ¿sabes? ¿Acaso Mary no conoció a su marido en Kent? Solo después de aprender buenos modales en Londres. Cielo santo, su madre se había vuelto loca. Era la única explicación. Podía ser tenaz y rigurosa en lo que se refería a la sociedad y la etiqueta, pero nunca había logrado combinar ambas en una irracionalidad tan absoluta. Seguramente no tiene importancia. ¿Acaso no me llamará todo el mundo señorita Bridgerton? Por supuesto, concedió Lady Manston. Pero nos oirán cuando hablemos entre nosotras. Así es como conocerán tu nombre de pila. Esta conversación es sumamente ridícula, dijo George, dando un resoplido. Su madre lo fulminó con la mirada. Sibila, dijo, volviéndose hacia Billy. Sé que no has venido a Londres con la intención de buscar marido, pero seguramente verás su conveniencia ahora que estás aquí. En Kent nunca encontrarás tantos buenos candidatos en un solo sitio. No lo sé, murmuró Billy, bebiendo su taza de té. Cuando todos los Rockesby están en casa se llena de caballeros. George levantó la mirada bruscamente, justo cuando su madre lanzaba una carcajada. Es cierto, Billy, respondió con una sonrisa cálida, al parecer, olvidando que su intención era llamarla Sibila. Pero, vaya, en este momento solo tengo uno en casa. Dos, corrigió George, sin poder creerlo.
Parecía que, si alguien no se marchaba de la casa, nunca se le tenía en cuenta. Su madre enarcó las cejas. Me refería a ti, George. Bien, ahora sí que se sentía un idiota. Se puso de pie. Por mi parte, llamaré a Billy como ella desea que la llamen, y las veré en Winter House como he prometido, cuando el baile haya comenzado. Si me disculpan, ahora tengo que irme a trabajar. No era cierto, pero no creyó poder escuchar otra palabra más de su madre sobre el debut de Billy. Cuanto antes finalizara ese horrible día, mejor. Billy lo vio alejarse y no iba a decir nada. De verdad que no iba a hacerlo, pero cuando hundía su cuchara en la avena se oyó a sí misma gritar: «¡Espera!». George se detuvo en la puerta. «Quiero decirte algo», dijo, y rápidamente dejó a un lado su servilleta. No tenía ni idea de qué iba a decirle, pero tenía algo dentro, y era evidente que necesitaba sacarlo de su interior. Se volvió hacia Lady Manston. «Perdone, solo será un momento». George salió del pequeño comedor y se dirigió al pasillo para poder hablar con tranquilidad. Billy se aclaró la garganta. «Lo siento». «¿Por qué?». «Buena pregunta. No lo sentí en absoluto. En realidad, quiero darte las gracias». «¿Darme las gracias?», dijo él con dulzura. «Por defenderme, por llamarme Billy». Su boca se curvó en una media sonrisa irónica. «Creo que no podría llamarte Sibila aunque lo intentara». Billy coincidió. «Estoy segura de que no respondería si la voz fuese de otra persona que no sea mi madre». Él escudriñó su rostro un momento y luego dijo: «No dejes que mi madre te convierta en alguien que no eres». «No creo que eso sea posible en esta etapa tan tardía. Tengo mis trucos». «¿A tu edad tan avanzada de 23 años?» «Es una edad avanzada cuando eres una mujer soltera», replicó. Quizá no debería haberlo dicho. En la historia de ambos había demasiadas propuestas inconclusas. Una, pensó Billy, era excesiva. De haber sido dos, hubiera quedado marcada prácticamente como un fenómeno de la naturaleza. Sin embargo, no lamentó haberlo dicho, no podía lamentarlo, no si deseaba convertir una de esas casi propuestas en algo real. Y lo deseaba. Había pasado la mitad de la noche, o por lo menos 20 minutos, regañándose a sí misma por haberse asegurado de que él no volviera a pedirle matrimonio. Si hubiese tenido un cilicio e inclinación a emprender acciones inútiles, se lo habría puesto. George arrugó la frente y, por supuesto, los pensamientos se agolparon en la cabeza de Billy. Se estaría preguntando por qué había hecho un comentario sobre su condición de casi solterona. Trataba de decidir cómo debía responder. Pensaría que estaba loca. «Me ayudó a elegir un vestido bonito para esta noche». «¿Mi madre?». Billy asintió y luego esbozó una sonrisa pícara. «Aunque he traído un par de pantalones a la ciudad en caso de que quiera escandalizarla». George soltó una carcajada estridente. «¿Es cierto?». «No», admitió ella, con el corazón más aliviado ahora que él se había reído. «Pero el mero hecho de pensarlo significa algo, ¿no crees?». «Por supuesto». Él la miró con esos ojos tan azules bajo la luz de la mañana y su humor cambió y se puso serio. «Por favor, permíteme disculparme en nombre de mi madre. No sé qué demonios le pasa». «Creo que quizás se siente…». Durante un momento, Billy frunció el ceño para buscar una palabra adecuada. «Culpable». «¿Culpable?». El rostro de George delató su sorpresa. «¿Por qué?». «Porque ninguno de tus hermanos ha pedido mi mano». Otro comentario que quizá no debería haber hecho, pero en ese momento Billy creía realmente que Lady Manston pensaba de esa manera, y cuando la expresión de George pasó de la curiosidad a algo que podría interpretarse como celos, bueno, Billy no pudo evitar sentirse un poco complacida. «Así que creo que está tratando de compensarme», explicó animadamente. «No es que yo esperara que alguno de ellos pidiera mi mano, pero creo que ella piensa que sí, así que ahora quiere presentarme en sociedad». «Suficiente», dijo George, prácticamente gritando. «¿Cómo dices?». George se aclaró la garganta.
Es suficiente, repitió con voz mucho más sosegada. Eso es ridículo. ¿Que tu madre piense eso? Que crea que es una idea sensata presentarte a una manada de petimetres inútiles. Billy saboreó este comentario durante un instante y luego dijo: Ella tiene buenas intenciones. George dio un sonoro resoplido. Es verdad, insistió Billy, incapaz de reprimir una sonrisa. Solo desea lo que ella cree que es lo mejor para mí. Lo que ella cree. Pues sí, es imposible convencerla de lo contrario. Me temo que es una característica de los Rockesby. Creo que acabas de insultarme. No, respondió ella con rostro imperturbable. Lo dejaré pasar. Es muy amable por su parte, señor. Él puso los ojos en blanco frente a su impertinencia y una vez más Billy se sintió más cómoda. Quizá no era la manera en la que coqueteaban las damas más refinadas, pero era lo único que ella sabía hacer, y al parecer surtía efecto. De eso estaba segura. Quizá, después de todo, sí tenía intuición femenina.